Grabando. Buenos días, Rafael. Muy buenos días. Pues nada, vamos a escuchar un poco una serie de cuestiones que queremos que nos comentes Muy bien. y a ver qué te parece, ¿no? Yo quería que nos empezaras hablando un poco, dado que estamos hablando sobre el tema de la transición hasta el 15M, que nos explicaras qué diferencia hay entre una constitución como la española y una carta otorgada. ¿Qué diferencias hay? Es que en España no hay constitución. O sea, en España ni hay democracia ni hay constitución. Porque para que haya democracia tiene que haber separación de poderes. Y después necesita que sea representativa del ciudadano. Es evidente que en España no hay separación de poderes y el político en España no representa al ciudadano. Representa a su partido político, que es el que lo impone en una lista cerrada y bloqueada. Con lo cual, el político en España, en esta partitocracia, que es el nombre verdadero del sistema político que padecemos, el político se debe, por mandato imperativo, a su partido político. Y del ciudadano pasa olímpicamente. La Constitución, más de lo mismo. Para que una Constitución sea tal, tiene que tener esa separación de poderes, pero es que además en el caso español es mucho más fuerte porque fue primero lo constituido y posterior lo constituyente, o sea, al revés. La Constitución tiene que emanar del pueblo para que sea una Constitución. Un periodo constituyente, lo que no se hizo aquí a la muerte de Franco. ¿Qué se tuvo que haber hecho? Y no se hizo. Ruptura con el franquismo. Se abre un periodo constituyente para que el pueblo decida el sistema político que quiere, monarquía, república, lo que quiere. El ciudadano designa, elige directamente a gente que no estén en el poder en esos momentos, gente de la cultura, para que ellos eligen unos diputados constituyentes que son los que se encargan de hacer una constitución. Constitución que una vez hecha, la vota el pueblo, si la quiere o no la quiere. Y el paso siguiente es constituir lo que se ha reflejado en la Constitución. Y en base a esa separación de poderes, que es primordial, porque no se olvide nadie, que lo único que garantiza los derechos y las libertades del ciudadano es la separación de poderes. Ni ninguna ley, ni nada. Entonces, en elecciones diferentes, el ciudadano elige a su representante para el legislativo, Congreso de Diputados, Asamblea Nacional, llamémosle como queramos. Y después, en otras elecciones separadas, elige al presidente del Ejecutivo. Y el judicial se eligen ellos. Y después, cada uno de los tres poderes vigilan a los otros dos. Eso es una constitución. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es lo siguiente. Aquí en la transacción, que no transición, al partido único que era la Falange, se une el resto de partidos políticos previa traición de la jerarquía de la izquierda. Y constituyen el estado de partidos estatales o partitocracia. Se reparten el poder entre ellos. El pueblo queda totalmente al margen. Nosotros estamos hoy tan imposibilitados a participar en la vida política o en la vida pública como yo lo estaba en el franquismo, exactamente igual. Porque ellos, cada 4 años, para intentar legitimarse y convencer a los pobres inocentes, te dan a que tú votes lo que previamente han elegido ellos, de espaldas a ti. Luego, ¿qué más da? Si ha habido una traición de la izquierda a la derecha y tú votes lo que votes, el gobierno va a seguir haciendo más de lo mismo, porque hubo un consenso entre todos los partidos políticos. El consenso es lo contrario de lo que debe ser la política, que debe ser una lucha constante. Si se ponen de acuerdo los que mandan, pues reunión de pastores, mortandad de ovejas. Luego, si tenemos que definir a ese panfleto, como yo le llamo directamente, al que llaman Constitución, tenemos que definirlo de alguna forma, pues se le puede llamar
ley fundamental, como hizo Franco. Franco gana la guerra, impone él su poder y hace unas leyes fundamentales como traje a la medida de él. Aquí ellos hicieron lo mismo, un traje a la medida de la partitocracia. Se le puede llamar ley fundamental, se le puede llamar ley orgánica, pero yo creo que lo más derecho es llamarle carta otorgada, porque la carta otorgada era aquella, y además la primera carta otorgada fue oral, no fue escrita, fue de Luis XVIII, que le dice al pueblo: os digo que yo soy el monarca único y absoluto, y aquí el que manda soy yo, y ustedes no tienen aquí nada que pintar. Eso es una carta otorgada, hecha de arriba hacia abajo, como eso que le llaman aquí Constitución. Cuando nosotros hagamos lo que hemos dicho antes, periodo constituyente, diputados constituyentes, Constitución y representación directa del ciudadano. Entonces diremos que hay una Constitución, pero mientras no, es todo mentira. O sea, esto, por llamarle más por su nombre, es una dictadura de partidos. Y punto. Donde los políticos se lo guisan y se lo comen, y el pueblo lo único que hace es pagar y callar. En el contexto de a primeros de los años 70 y en la Revolución de los Claveles en Portugal, ¿cómo influyó o qué reflejo tuvo en España? Muchísimo. Ese fue el pistoletazo de salida de la transacción que vino después. En Portugal, lo curioso es que la Revolución de los Claveles de Portugal no es como se ha transmitido oficialmente, que el ejército portugués diera un golpe de izquierda. Allí fueron los milicianos que hacían la milicia universitaria, iban a la guerra de Angola, se tiraban 4 años, volvían de capitanes. De hecho, hay también que se le llama la Revolución de los Capitanes de Abril, creo, algo así, ¿no? Entonces, cuando ellos venían, ya le habían roto un poco su vida laboral e intentaron que el ejército portugués los incorporara a la escala profesional superior del ejército, como si fueran militares de carrera, profesionales, ¿no?, de academia. Y el gobierno portugués se negó. Entonces, esos milicianos que iban a la milicia universitaria se organizaron para reivindicar esto que yo acabo de decir solamente. Pero nadie sabía en Portugal, el Partido Comunista, la perfecta organización que tenía en el subsuelo portugués, ni la PIDE, que era la policía político-social, que era tremenda, era peor que la político-social franquista. Entonces, cuando los militares salen a la calle, los comunistas ocupan las calles, o Povo Unido jamás será vencido, y ya no pueden dar marchas atrás. Afortunadamente, la revolución no fue violenta, vino lo de los claveles, meter los claveles en las bocas de los fusiles. Pero claro, entonces Caetano dice que él no le entrega el poder al pueblo, que no abandona el poder, para que no haya un vacío de poder, que le entrega el poder a alguien. Y de hecho, tuvieron que buscarse a Spínola, que era el jefe de la Guardia Nacional Republicana portuguesa, que tenía prestigio, que no tenía nada que ver en la torta, y ponerlo al frente para que se hiciera cargo del gobierno que le entregaban los otros. Fue nefasto para Portugal. O sea, el comunismo en Portugal fue un auténtico desastre. Ocuparon la finca, no la cultivaron, la dejaron perder, expropiaron los bancos, los saquearon. Aquello fue un auténtico desastre. La prueba es que Portugal regresó un montón de años. Pero claro, en una de las visitas que hizo Kissinger a Franco aquí a España, Franco se quedó dormido y entonces Kissinger le dijo a los que estaban alrededor: oye, este hombre está ya un poquito, ustedes tienen esto bien atado, la sucesión, no vaya a pasar aquí lo de Portugal, porque entonces ya hemos perdido. Pues claro, si se llega a transmitir a España la revolución comunista portuguesa, tanto para los Estados Unidos, para sus bases aquí en España, como para el Vaticano, que era poder fundamental del franquismo. Pues con el Vaticano hago un pequeño paréntesis para que la gente defina muy bien en qué posición suele estar siempre la Iglesia, ¿no? La Iglesia siempre está al mismo tiempo con Dios y con el diablo.
Los que vivimos el franquismo, o padecimos el franquismo, vimos cómo una parte de la Iglesia, jerarquía, lo nombraba cruzado por la gracia de Dios, lo entraba bajo palio en las catedrales y le dieron el collar de la Orden de Cristo. Pero al mismo tiempo, esa Iglesia ya le organizó el Partido Comunista en España a través de los curas obreros, las OAC, curas comunistas y la ETA. Porque la Iglesia siempre está detrás de todos los separatismos del mundo. Y la ETA la crea la Iglesia Católica, concretamente los jesuitas del País Vasco. O sea, siempre con uno y con el de enfrente al mismo tiempo, y así nunca pierden. En la Guerra Civil pasa lo mismo. Cuando empieza la Guerra Civil, hay cura en el bando republicano y cura en el bando nacional. La Iglesia se queda esperando que termine la guerra y en el bando ganador aparece la institución. Y los curas que estaban en el bando perdedor, pues ni los conocen siquiera. De hecho, la Iglesia ha beatificado a todos los curas que estaban en el bando ganador, que mataron los republicanos, pero ni se acuerda siquiera de los curas republicanos que mataron incluso los del bando ganador. Entonces, la CIA tiene muchísimo cuidado de no perder las bases en España y su influencia en España, y la Iglesia exactamente igual. Entonces, los dos se encargan de dirigir la transacción en España. La transacción para que no haya una democracia en España y sobre todo para que no tuviera el ciudadano español esa posibilidad de elegir su sistema político. Porque si se decantaba por una república, hay que reconocer que en aquellos tiempos la cultura en España era la que era y a la gente cuando se le hablaba de república se iba inmediatamente a la Segunda República, a una república totalitaria marxista. La gente explicarle entonces que los Estados Unidos eran una república y que muchos países europeos democráticos, no totalitarios, eran repúblicas, era casi impensable. Entonces, claro, ni la CIA ni el Vaticano se podían permitir el lujo de jugársela. Entonces ellos dirigieron esa transacción. Régimen de partidos estatales, el ciudadano aquí no tiene absolutamente nada que ver. Cada 4 años lo llamamos a unas elecciones para que él ponga un voto en una urna. Elecciones que además el ciudadano todavía no ha llegado a la conclusión de que en este país no hay ni recuento electoral siquiera. O sea, las elecciones son otro fraude más, del mucho fraude que hay del sistema. Pues claro, donde no hay una democracia, lo que hay es una oligarquía de poder. Y las oligarquías de poder son corruptas todas por naturaleza propia, porque no tienen contrapeso, no tienen vigilancia. En la democracia, con la separación de poderes, efectivamente lo tiene. Pero claro, ¿qué más le da además al ciudadano que vote lo que vote si, por ejemplo, en Andalucía se daba el caso de que gente de izquierda, que estaban disconformes con lo que hacía el PSOE, que era más de derecha que la derecha, votaban a Izquierda Unida y después se le vendían los votos Izquierda Unida al PSOE y al final terminaban votando más de lo mismo. O sea, es un fraude todo, tanto el sistema político como el sistema electoral, como todo lo que viene de arriba abajo dentro de un sistema corrupto por naturaleza propia. Entonces, ellos dirigen esa transacción, pero previamente había que descabezar a la izquierda que existía, porque antifranquismo, en el franquismo lo fue solo y exclusivamente el Partido Comunista. El PSOE ni estuvo ni se le esperó nunca más. El PSOE apareció ya a recoger los frutos de las patadas que le habían pegado al árbol los comunistas y de la sangre que habían derramado los comunistas. Entonces, el franquismo idea la forma de descabezar la izquierda. Y en el PSOE, pues la solución la tuvieron muy fácil. Cogieron a Felipe González, que su suegro era amigo de Carrero Blanco, y lo pusieron para ir al Congreso de Suresnes,
pagado con dinero de la CIA a través de Willy Brandt, el alemán, y allí regó de dinero a sindicatos y a toda la izquierda para desplazar a Llopis e imponerse él en el PSOE. Felipe González no fue nunca ni socialista, ni de izquierda, ni demócrata, ni nada, ni nada. Es el mayor traidor que ha habido en este país a todo. O sea, pues ahí lo tenéis. ¿Dónde está hoy? ¿Cómo está? ¿Y qué es lo que hace? El Partido Comunista, que era lo que realmente preocupaba, pues cogieron a Santiago Carrillo y un poco más de lo mismo. Y todos vimos cómo Santiago Carrillo, aquel comunista de la Guerra Civil Española, de Paracuello, decía aquello: yo soy Juan Carlista, porque ya le daba vergüenza a él de decir que era monárquico, un comunista monárquico. Entonces ya la izquierda quedó totalmente descabezada. Después vino la tremenda purga que ambos partidos hicieron dentro de sus filas. Pues claro, traiciona, digamos, la jerarquía de cada partido. Pero en las bases de cada partido todavía conozco yo a gente de izquierda, comunistas, aunque yo no comparta su idea, pero yo respeto profundamente las ideas de cada uno, siempre y cuando prediquen con el ejemplo, que fueron los primeros engañados y los primeros traicionados. O sea, pues la prueba evidente es que 46 años después, aproximadamente, de muerto Franco, pues todavía quedan por ahí en esas fosas comunes y en esa cuneta más de 46.000 españolitos. Y la herida de la guerra civil no se va a cerrar nunca hasta que no se rescaten esos restos. Porque van heredándose el encargo. Yo un día en la Facultad de Filosofía y Letras, hablando del tema de la memoria histórica, en la que yo suelo participar, aunque yo no tengo ningún familiar, al contrario, los familiares muertos de la guerra civil familiar son del otro lado, pero yo entiendo que es una injusticia, no se ha hecho justicia con ellos. Un día, cuando terminamos de hablar, vino una cría con 16 años y nos dijo al conferenciante y a mí, llorando: yo no me moriré hasta que no rescate los restos de mi bisabuelo. 16 años. No ha conocido el franquismo ni Franco, ni nadie le ha contado, pero ya ella tiene el encargo, lo ha heredado. Luego, eso hay que hacerlo. Y lo más triste del caso es que esa izquierda han estado gobernando en este país en la inmensa mayoría de los ayuntamientos y las comunidades autónomas y no han hecho nada por los suyos, dicho los suyos con unas comillas muy grandes. Es decir, ellos han estado viviendo como reyes dentro de esa casta política, a pesar de ser de izquierda, y han ninguneado a los suyos. Yo decía un día, encima de una fosa en Córdoba donde hay 4.000 y pico de fusilados, y estaba a mi lado el presidente de la memoria histórica de Córdoba, Antonio Dez. Y yo le decía un día, digo, oye, si aquí hay 4.000 y pico de fusilados, si hubiera aquí nada más encima, uno por cada uno de los que hay aquí, tendríamos que haber aquí 4.000 personas y hay 40 y tantas. ¿Qué ha pasado? Pues que muchos ya se han vendido, a muchos ya por un carguito en una diputación, en un centro cívico, en un ayuntamiento, hasta ellos mismos se han olvidado ya de sacar los restos, porque claro, ¿cómo voy yo ahora a significarme? ¿Cómo voy yo ahora al que me paga a mí? Pues se han callado. Pero es una vergüenza, porque los familiares de esas víctimas, que son además la generación que más ha pasado en el mundo, primero le fusilan a su familiar por ser leal a la República. Ellos se pasan toda su vida señalados por rojo y perseguidos. Y cuando cree que vienen los suyos y van a dignificar la memoria de sus familiares, se dan cuenta de que los han engañado como chinos. Esos son los verdaderos perjudicados de la gran mentira de la democracia y de la izquierda en este país. Esos son los que más han perdido. O sea, pues yo puedo estar muy ofendido porque también me han engañado, pero no he entregado tanto como entregó esa gente.
Y esa gente lo único que están pidiendo es dignidad para sus familiares. No tienen odio, no quieren revancha. De hecho, en Córdoba la asociación se llama Dejarnos Llorar. Yo creo que no están pidiendo nada del otro mundo. Y esos que dicen que eso es abrir la herida de la guerra civil, mienten. Y saben que mienten. Es al contrario. Porque lo que no podemos estar es 80 y tantos años después de un enfrentamiento civil, que es una vergüenza para todo el país, porque una guerra civil es una vergüenza para todo, para los que ganaron, para los que perdieron, para los que estuvieron en medio. Nadie puede estar orgulloso de una guerra civil, porque se cometieron crímenes en ambos bandos. Lo dijo Miguel de Unamuno muy claro en aquella entrevista con Franco. Hombre, yo les he apoyado a ustedes para que evitaran los crímenes que estaban cometiendo los otros y ustedes están haciendo bueno a los otros. Pero no podemos estar en esa noria todavía dando vueltas, 86 años después, en el siglo XXI, en España, insultándonos, llamándonos rojos o fachas. En Alemania y en Italia se ha pasado página. Y fosas comunes ya es que no quedan ni en Camboya. Nosotros tenemos que enterrar esa triste historia nuestra y empezar a mirar al futuro y empezar a mirar a Europa y empezar a preguntarnos ya no quién tiene la culpa de lo que hemos hecho, sino vamos todos a avanzar, no podemos conducir un coche mirando por el espejo retrovisor y es lo que estamos haciendo. Tenemos que mirar adelante al futuro y eso no se podrá hacer hasta que no se cierre esa herida, como yo he dicho. Todos los que quieren cerrar en falso se están encontrando con más de lo mismo. Se van heredando de padre, hijo, nieto, bisnieto, el encargo. Y están manteniendo viva la guerra civil. Vamos a pasar página, hombre, que ya está bien, que ya nos ha costado bastante sufrimiento y bastante desprestigio. Pues a ver si quieren escucharlo. Siguiendo con el tema de la transición, vamos a entrar en que nos expliques un poco cómo se constituye el Estado de las Autonomías, qué significó, y a continuación entramos con el tema financiero. ¿Te parece? El Estado de la Autonomía fue en ese reparto del poder, en ese reparto de España que se hizo la casta política. Pues realmente la partitocracia lo que da es un golpe de Estado. O sea, hay una entrevista de Adolfo Suárez con Victoria Prego, que le pregunta a Victoria Prego, bueno, ¿y qué le dicen los dirigentes europeos a usted? Y Adolfo Suárez se tapa el micrófono y creyendo que no lo escuchaban, le dice a Victoria Prego, yo me preguntaban evidentemente si yo había hecho esas elecciones constituyentes, ese periodo constituyente, y yo los engañé y les dije que sí, y que España había elegido la monarquía parlamentaria, pero yo no lo hice. Es que ellos realmente lo que hacen es dar un golpe, pasar la oligarquía de poder, es decir, cuando los procuradores de las cortes franquistas se autodisuelven para dar paso a lo que vino detrás, lo hicieron, no porque fueran unos demócratas, que no lo fueron nunca, lo hicieron porque estaban convencidos de que ya todo estaba atado y bien atado. Lo que pasaba era la oligarquía de poder del franquismo. El ejército de Franco, la prueba es que los militares de la UMD, que eran los demócratas, siguieron igual de castigados que lo estaban en el franquismo, cuando eran los que en una democracia tenían que haber dirigido el ejército democrático. Pasa el ejército de Franco, pasa la gran banca, pasa los monopolios, pasa la CIA con su base americana y pasa el Vaticano. Y constituye la partitocracia, como he dicho antes, uniendo a la falange el resto de partidos políticos. Ya se han quedado con el poder, han acaparado el poder, han dado un golpe. Pero claro, como había que tener a mucha gente contenta, porque había que contar con ellos, pues a todo el mundo se convenció, como suele convencer un sistema corrupto, un sistema mafioso. O sea, yo te doy dos oportunidades. O la que formes parte
de nuestra oligarquía de poder y ponerte rico o te puede costar la vida. Esta es la opción que le dieron algunos que titubeaban. De hecho, cuando la CIA encarga a la ETA que mate a Carrero Blanco, lo hace por, la CIA y buena parte de los franquistas traidores al franquismo. O sea, porque un traidor es traidor con independencia de lo que traicione. Entonces, todos aquellos camisas viejas que habían sido tan franquistas, cuando ya vieron el futuro, como decía Vizcaíno Casa en su libro, pasaron de ser camisa vieja a chaqueta nueva e inmediatamente se incorporaron. Carrero Blanco era un inmovilista franquista, que quizás el franquismo sin Franco con él hubiera sido peor, porque el sistema partitocrático que tenemos es un franquismo sin Franco, o sea, para no darle muchas vueltas. Pero Carrero Blanco quería mantener la independencia de España y ser autónoma. Entonces Carrero Blanco quería que España tuviera la bomba atómica, con lo cual eso a los americanos, imagínate lo que es. Bomba atómica la tienen ellos, pero los demás no tienen derecho ninguno a tener bomba atómica. Carrero Blanco no estaba muy de acuerdo, para nada, ni en la entrada de la Unión Europea ni en la OTAN. Y entonces aquello estorbaba. Y la CIA y esos traidores franquistas al franquismo organizan el asesinato de Carrero Blanco. O sea, el que se crea, tiene que ser muy inocente una persona que se crea todavía a esta altura que la ETA, con los medios que tenía, fuera capaz de hacer ese atentado, porque fue una obra de ingeniería. O sea, el túnel que hicieron, debajo de esa avenida con un tráfico pesado como el que tiene, que no se le hundiera, que además estaba hecho de tal forma, en tipo de cazoleta, como me lo explicaba un día un experto en explosivos, que aquello tuviera la fuerza de levantarse perfectamente como un cono, que no perjudicara siquiera la fachada de los edificios colindantes. Esto lo hace un ingeniero norteamericano, con explosivos del ejército norteamericano. O sea, la ETA le hizo ese trabajo a los americanos, como posteriormente le hizo mucho trabajo a Pablo Escobar, el narcotraficante, que los enseñó a poner coches bombas y que tenía el pacto con Pablo Escobar de no trabajar para otro cártel, y alguno lo hizo y lo pagó con la vida. O sea, pues el tema de ETA es la anterior a la Quinta Asamblea, la posterior, tema vasco, asesinos a sueldo. Un día cobran de la iglesia y mañana cobran de quien haga falta. Y como había mucha gente por comprar, tuvieron que inventarse el reparto de España, porque autonomía, ¿quién quería autonomía? Los vascos, los catalanes y los gallegos un poquito. El resto, nada. Vamos, yo me acuerdo en Andalucía, cuando hablaban los andaluces del tema de autonomía, la carita que te ponían, ¿y esto qué? Y aquello, a base de verbenas populares y a base de la María Jiménez cantando en todos los pueblos, en todos los entablados que montaban, y el Cabrero cantando fandango, y después salía allí desde el Partido Andalucista y el otro, y daba un mitin, esto es lo que hay que, porque la autonomía, por la... Y claro, ya vino Adolfo Suárez con aquel famoso café para todos, se reparten en España, se reparten el poder para colocarse ellos y para tener más frente y para tener más donde saquear y donde tirar. O sea, de hecho, ni han simplificado la burocracia. De hecho, yo en Andalucía con la tarjeta sanitaria no me atienden en Castilla-La Mancha o en el País Vasco, que un día me atendieron con la tarjeta europea. ¿Qué ha ganado el ciudadano con la autonomía? Nada. Ha sido una sangría económica brutal y un colocadero de la casta política bestial. Y ha multiplicado la burocracia por 3 o por 4. Yo tenía un día en el despacho un lobby alemán que estaban aquí invirtiendo en España en el tema turístico, y un día fue ya tal cabreo el que cogimos, el que cogieron ellos, que me dijeron, nos vamos a Marruecos. Y le dije yo, ¿a Marruecos vais a ir? ¿Vais a ir de España para ir a Marruecos? Y sí. Porque en Marruecos solamente tenemos que comprar a uno.
Pero es que esto es una gatera, macho, que los ayuntamientos, las diputaciones, las autonomías, el gobierno central, los ministerios. ¿Qué coño pasa? Pues si aquí nadie sabe quién manda. Y aquí es lo suficiente que el que viene detrás, como el que ha hecho, estaba antes, hizo blanco, por ello tengo que hacer negro. Un reparto del poder, para repartirse ellos el poder, como se ha repartido. Y dentro de la autonomía, lo sangrante en el tema del independentismo ha sido, porque yo soy totalmente libre, siempre lo he sido libre, a mí nadie me puede decir que yo haya dependido alguna vez de nada ni de nadie. Eso de que los vascos y los catalanes tengan alguna causa, algún justificante político que pueda justificar, no tiene ninguno. Ni históricamente, ni de nada. Y aquí están Y ya todos. está. Están gente de Falange, gente Todo. liberal, gente de izquierdas, o sea, todos. Que el origen de España es un laboratorio. Claro, Federalizar. Claro. Esa es la palabra. perfectamente. Federalizar. Y el Perfectamente. Estado de las autonomías, si lo miramos, es como una federación, pero al revés. Sí. Porque aquí lo que estaba unido, Antes se de supone que claro. una federación es Sí, unir de lo que hecho, está separado. claro, empiezo por ahí entonces. Sí, venga. Bueno, el tema del independentismo vasco y catalán, yo no lo entiendo. O sea, España es una nación. De hecho, en ese panfleto que le llaman Constitución, que ya hemos quedado que es más carta otorgada que otra cosa, dice las dos cosas y la contraria al mismo tiempo. Como lo dice también con la confesionalidad del Estado, ¿no? Vascos ni catalanes tienen ninguna razón histórica para pedir ese independentismo. Y es que Córdoba no es de los cordobeses, es de todo el mundo. Y la calle donde estamos no es de los que viven en esta calle, es de todo el mundo. Luego, otra cosa sería que la nación española decidiera sobre un territorio suyo, pero nunca una minoría sobre una mayoría. Es como, yo en mi piso, mis hijos tienen cada uno su cuarto, pero el piso es mío. Aunque lo usen ellos, y ellos no me pueden a mí decir ningún día, oye, que voy a independizar mi habitación. Oye, mira, pues si no te gusta, coge el camino y te vas a otro piso. Pero la habitación, perdona, es de este piso. Y no lo podemos ver. En Andalucía, como yo vivía aquello, a mí aquello me sonaba chino. La gente ni conocían a Blas Infante, ni sabían quién era, ni los colores de la bandera andaluza. Pero es que además, como aquello se tuvo que hacer todo deprisa y corriendo para colocarse ellos, la casta política, que era la que tenía prisa, venga la bandera, venga un líder, un mito, Blas Infante y tal. Y Blas Infante es que era musulmán. Que a mí no me importa que nadie sea ni musulmán, ni protestante, ni ateo, laico, como yo soy, ni nada. Ahora, cuidado. O una cosa es ser musulmán y otra cosa es ser un integrista musulmán, que lo que quiera es recuperar, no ya, sino al Andaluz. Entonces, ¿qué estoy parado? O sea, esto digo como yo decía en el franquismo, ¿no? Yo no quiero apartarme de una dictadura franquista para meterme en una dictadura estalinista. Yo no quiero dejar un integrismo católico como el que padecemos para pasar a un integrismo musulmán. Peor todavía. Cuidado. Pero como a ellos no le importaba nada, que a ellos lo único que le importaba era el reparto del pastel y colocarse ellos y poder canalizar la corrupción económica, social y política como lo han hecho hasta saquear España entera y toda la autonomía. Ese era el objetivo, no era otro. ¿De dónde venimos y cómo fue el proceso, sobre todo en los años 70 y a últimos de los 70, 80, esa transformación financiera y económica del país? Eso todo venía en el mismo paquete de la transacción venía. España no puede elegir su propio destino, tiene que ser esta partitocracia para que el ciudadano no tenga el poder ninguno y forzosamente hay que entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Eso iba todo en el mismo paquete. Claro, entrar en la Unión Europea, yo no hubiera dicho en aquel tiempo entrar no, pero ¿en qué condiciones? No, pues esto es como si a ti te dicen, oye, ¿quieres entrar en esta empresa o en esta sociedad? Bueno, pero ¿en qué condiciones, no? Y seguramente si a ti te dicen entrar en una sociedad como nosotros hemos entrado en el mercado común, no, pues mire usted va a entrar aquí, usted sacrifica todo lo que tiene.
os lo entrega. Usted sacrifica su industria, su agricultura, la pesca. Todo de lo que vive su país, usted eso lo coge todo y lo tira a la basura. Y usted entra aquí de camarero. Usted va a ser los camareros de la Cuba de Europa, para que la Europa fuerte, Alemania y Francia, que se queda con la industria, y los Estados Unidos coloca la agricultura por los acuerdos del GATT, y ustedes aquí no tienen bonivoto, ustedes aquí son socios de quinta y ya está. Pues cualquiera hubiera dicho que eso va contra los intereses de España y que sería un delito de alta traición entrar en esas condiciones. O en la OTAN, como entramos, dejando fuera a Ceuta y Melilla. Bueno, en principio dejaron fuera a Ceuta, Melilla y las Canarias. Ya después, por algunas presiones, incluyeron las Canarias, pero Ceuta y Melilla ya están fuera de la OTAN. Entonces, entrar nosotros en la OTAN, que le estamos sacando las castañas del fuego a toda la ETA en todos los países del mundo, nuestras tropas, para que después Marruecos, cuando entre, como hizo en el Sáhara, cuando Franco estaba ya moribundo, por orden de los Estados Unidos, abandonamos totalmente el Sáhara. Cuando Marruecos entre en Ceuta y Melilla, que lo puede hacer cuando le dé la gana, cuando se lo ordenen los Estados Unidos, vamos, si algún presidente de gobierno se le ocurre decirle a los Estados Unidos que quite el escudo antimisiles que tiene con los destructores de rota, Marruecos está entrando en Ceuta y Melilla y el día siguiente. Y la OTAN no va a intervenir. Luego, oiga, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es muy fácil. Lo que pasa es que esa oligarquía de poder de la casta política de la partitocracia se encargó de vender España, como la han vendido, a potencias extranjeras. Nosotros hemos perdido ya, no es la ruina económica que tenemos por su culpa solo, es que hemos perdido nuestra propia soberanía. O sea, lo que en otros tiempos, para que perdiera un país, tenían que haberlo conquistado a través de una guerra, nosotros hemos entrado entregando a potencias extranjeras mucho más que se entregó en el Tratado de Versalles Alemania, que fue lo que provocó después la Segunda Guerra Mundial. Es que esta casta política nos ha vendido y ellos han cobrado las comisiones, porque la prueba evidente es que a medida que han ido arruinando este país, como he dicho antes, con la entrada de la Unión Europea sacrificando la industria, la agricultura y la pesca, saqueando las cajas de ahorro, que eran un instrumento financiero que había en España importantísimo, que tenía un 60% del ahorro popular, donde las clases humildes se beneficiaban de una financiación vía hipotecaria para obtener una vivienda de VPO como máximo 10-15 años. Que después los beneficios de esas cajas de ahorro, que eran entidades benéficos sociales, se revertían en la sociedad, iban a parar a hospitales, asilos, guarderías, residencias. Pues todo eso había que acabar con ello, porque teníamos que ir al monopolio bancario internacional, que en España quedara 1, 2 o 3 bancos, y ellos se prestaron perfectamente a eso. ¿Qué ocurre? La casta política, cuando ya entra en el poder, ya tiene el poder. Ahora necesita dinero. En la transacción estaban los 7 grandes bancos, aquellos 7 grandes banqueros del franquismo. Entonces, claro, el poder dice, o nos asociamos con los 7 grandes, o nos montamos nosotros el chiringuito por nuestra cuenta. Entonces viene aquella gran idea de, como ya hemos dado el primer paso, vamos a ver este país hasta cuánto aguanta, hasta cuánto el ciudadano es capaz de aguantar, hasta cuándo esa servidumbre voluntaria, ese vasallaje del pueblo español, hasta cuándo es capaz, esa falta de ciudadanía, en definitiva. Entonces ellos hacen una prueba piloto. Y la prueba piloto fue la confiscación del holding de Rumasa. En el año 83, 2 años después del falso
golpe de Tejero, que ya hemos sabido que fue un golpe promovido por el Borbón y por los cabecillas de la partitocracia, que estaban perfectamente informados de todo, pues ellos dijeron, si nosotros somos capaces de confiscar un holding entero, vulnerando los más elementales principios de la presunción de inocencia y de los derechos humanos, que es quitarle todo a una persona sin que tenga derecho a defenderse, sin una sentencia judicial, sin un juicio previo, venderlo todo, saquearlo, quedarse con esos beneficios, meter a su dueño en la cárcel y que este país no se movilizara por eso. Ese fue el cheque en blanco que ya le dimos a la oligarquía de poder que tenemos para que ellos hicieran con nosotros lo que quisieran, con el agravante de que lo hace además un Felipe González andaluz, con un empresario andaluz que al mismo tiempo había saltado el escándalo de la banca catalana del padre de Pujol y a ese le tapó todo el escándalo, porque había que llevarse bien con los catalanes y con los vascos, que eran los que le tocaban las narices al poder central. O sea, una ignominia total, un crimen total. Lo que se hizo, y yo no voy a entrar ahora si Rumasa estaba bien o estaba mal, porque nadie lo sabe, ni nadie ya lo puede saber. Pues como ya se ha perdido toda la documentación, pues entonces ya nadie lo puede saber. Pero yo era director de un banco de Rumasa. Y al inspector del Banco de España, que yo tuve ocasión de, llegó al banco y dijo, tranquilo, que esto es una medida política y yo aquí no tengo nada que hacer. Porque muy bien, pero ¿y yo qué les digo a mis clientes? Porque mis clientes vienen aquí a pedir una explicación. Que ha habido una noche que no sabíamos si los depósitos se habían perdido o no se habían perdido. No, tú quieto, que aquí no pasa nada. Yo estaba de director en un banco de Rumasa y vi la confiscación del hall de Rumasa desde dentro y vi cómo los inspectores del Banco de España no hacían absolutamente nada y decían que todo aquello había sido una medida política. Lo que se hizo con esa familia, yo creo que si lo hubieran hecho lo mismo que le hicieron al zar de Rusia, hubieran sufrido mucho menos. Porque además, quiero dejar muy claro, para el que no lo sepa, porque se ha extendido la idea de que fue una decisión del PSOE. No, fue una decisión de Estado. Porque después yo seguía teniendo relaciones con la familia Ruiz Mateo y cuando compramos empresas activo por pasivo y nosotros íbamos con los bancos a negociar las deudas que tenían esas empresas, que es un trabajo que solía hacerlo yo, nos encontramos la misma negativa cuando entró el PP que teníamos cuando estaba el PSOE. Y de hecho, la ratificación de la confiscación del holding, aparte de que lo declaró constitucional el único voto del presidente del Tribunal Constitucional, lo ratificó el jefe del Estado. O sea, que no se equivoque nadie, que en este país muchas veces cuando se le engancha a una percha de un gobierno algo, hay algo más detrás de esa percha de ese gobierno que es el Estado español. Porque como he dicho antes, es una oligarquía de poder. Es todo lo mismo. Vote usted lo que le dé la gana. ¿Quiere votar a la izquierda? Vótela. Que después al final tiene que pasar por aquí. Los sindicatos, vote usted lo que quiera. Porque el pacto de la partitocracia era la izquierda se traiciona, pero sigue aparentando que es de izquierda. Ustedes seguís sacando las banderitas rojas y de comisiones obreras y de UGT, pero la concertación social aquí. Confederación de Empresarios del Sindicato, metido aquí en el mismo paquete y todos cobrando del Estado. ¿Cómo coño va a defender un sindicalista a un obrero si está cobrando del Estado? Como la mentira de los defensores del pueblo. O sea, ¿cómo va a defender el defensor del pueblo al ciudadano si lo ha nombrado la administración? No lo ha nombrado el pueblo.
Es la misma mentira que el defensor de los clientes de los bancos. ¿Cómo va a defender al cliente si lo ha nombrado los bancos? No podéis nunca jamás contra el banco. Todo eso forma parte de esa misma oligarquía, que ya venía trabajando el tema económico. Y ahora viene el saqueo de la España hasta el nivel que estamos, que seguro que es mucho peor que el que dicen. Si nos dicen ellos que nosotros debemos el 150% del Producto Interior Bruto, es que con toda seguridad debemos mucho más. Cuando dijeron que el agujero de las cajas de ahorro eran 100.000 millones de euros, yo tengo las cuentas, fueron 472.000 millones de euros, casi la mitad del Producto Interior Bruto de la época. Pues claro, como ya tienen el cheque en blanco a la vista de que la servidumbre ciudadana del españolito no reaccionó con la confiscación de Rumasa, ahora dicen ellos, ahora ya no nos hace falta contar con los bancos, que ya son nuestros amigos. Ahora nosotros, la casta política, nos vamos a convertir en banqueros. Y desembarcan en las cajas de ahorro, en aquellas instituciones benéficos sociales que tenían una representación del ayuntamiento, de la diputación, de los ayuntamientos, de los impositores. Todos participaban en esa gestión, sin ánimo de lucro, ninguno. Es decir, eran mucho más sociales, mucho más socialistas. La política social y económica de Franco fue mucho más social y socialista que la de estos que decían que eran del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Todo mentira. Entonces desembarcan en las cajas de ahorro y la convierten en bancos. O sea, antes había una operatoria financiera exclusiva de la banca y otra de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro no podían descontar papel, cosas que hacíamos los bancos. Normalmente no trabajaban con empresas, con industrias, era un espacio más reservado a los bancos. Las cajas de ahorro tenían la cultura del ahorro, aquella cartilla de ahorro, que un niño cuando nacía, un familiar suyo le abría ya una libreta de ahorro en esa caja de ahorro, que la mantenía durante toda su vida, porque estaba instaurada en el pueblo la cultura del ahorro. Ahorre usted para su seguridad, para su futuro. Esta oligarquía de poder la cambió a la cultura del consumismo. Consuma usted, gástese el dinero, no se preocupe, yo se lo presto, en el banco, en la caja. No le dé usted miedo, el cumpleaños de su niño a Disneylandia, no se preocupe, viva feliz. Lo mismo que Europa hizo con nosotros. Dinero, todo el que quiera, España, gástatelo, vive como si fuera rica. El AVE, que era una función que hacía perfectamente el Talgo, que era nuestro. Hubo que comprarle el AVE, que nos cuesta una millonada todos los años, una pérdida tremenda, para llevarnos bien con los franceses, para que el tema de la ETA, pues tuviéramos aquí. O sea que todo ha sido una guerra continua para entregar este país a potencias extranjeras y arruinarnos al mismo tiempo. Entonces la casta política desembarca en las cajas de ahorro y a través de la Lorca cambia la ley de las cajas de ahorro y la convierten en bancos. Entonces empiezan a saquear las cajas de ahorro, pero a saquearlas directamente. Y configuran una estafa piramidal, que es la que ha saqueado este país como en ninguna otra guerra de las que hemos padecido, que es la estafa piramidal de la burbuja inmobiliaria, de una parte de ella formaba el saqueo de las cajas de ahorro. Y lo explico. En el ayuntamiento está la casta política. El ayuntamiento tiene suelo. Entonces el ayuntamiento, el político, se coge a un socio amigo, constructor. De hecho, los que eran constructores de aquellos tiempos que no pasaron por el aro, quedaron inmediatamente apartados del mercado y perseguidos. Entonces nacen pues los poseros del bono, los sandocanes del cura banquero de Córdoba y la alcaldesa comunista Rosa Aguilar, que es alguien que no ha sido incluso constructor, y le dicen tú aquí, a construir. Compra
este terreno con dinero de la caja de ahorro donde está la casta política. Yo, ayuntamiento, casta política, te lo voy a recalificar a ti inmediatamente. Lo que era rústico ahora va a ser urbano, y donde se podían hacer 100 viviendas, pues vamos a hacer 1000. Y los beneficios nos los repartimos nosotros. Pero no se conforman con eso. Lo quieren todo. La avaricia es total. Y la Iglesia, que dirigió la transacción con la CIA en España, dice, que yo quiero mi trozo de pastel también. Entonces, como la Iglesia tiene unas cajas de ahorro, viene Juan Pablo II a España a negociar el statu quo de esas cajas de ahorro de la Iglesia Católica para que la Lorca no quedaran fuera y pudiera algún poder tocarlo. Ese fue el motivo del viaje de Juan Pablo II a España, siendo presidente de gobierno Felipe González. Y Felipe González le respeta el statu quo a la Iglesia Católica para que no tenga ningún problema. Lo mismo que hicieron con el concordato. O sea, el concordato franquista que tenía con el Vaticano, esta casta política le multiplicó los privilegios por 4 en los 4 acuerdos puntuales. Es decir, que tanto la CIA como el Vaticano, que dirigieron la transacción en España, no es que mantuvieran el poder que tenía, es que lo han multiplicado. A nosotros nos cambia la Constitución con nocturnidad y alevosía la Führer Merkel, porque cuando explota la burbuja inmobiliaria, que ahora me volveré a ella, con el saqueo de las cajas de ahorro, la Merkel dice, un momentito, que mis bancos no se vayan a quedar sin cobrar. O me cambian ustedes la Constitución. Fijaros lo que estamos hablando, ¿eh? La Carta Magna, lo que tiene que ser la columna vertebral jurídica, el Estado de Derecho de una nación, de un país. Viene una potencia extranjera y te lo cambia. Y te cambia el artículo 135, donde los bancos alemanes se garantizan el cobro de la deuda a la que España se verá obligado a pagar antes que pagar las pensiones, los hospitales, los militares y a los funcionarios. O sea, antes, en otros tiempos, para hacer eso con un país, había que haberlo sometido mediante una guerra y que lo hubieran perdido. Pero la casta política de aquí, como he dicho antes, quiere más. Y entonces ellos van saqueando las cajas de ahorro, a medida que las van saqueando, las van absorbiendo otras de mayor tamaño, crean unas corporaciones empresariales a través de alrededor de las cajas de ahorro, que antes lo tenían prohibido, antes estaba reservado a la banca, los 7 grandes eran los que participaban la industria, la gran empresa, casta política, eso no, yo lo quiero todo. Y crean sus propias constructoras. Y se lo llevan todo. O sea, se llevan el dinero de las calificaciones del suelo. Se lleva el dinero de la intermediación financiera de las cajas de ahorro, que ya le hace la competencia a la banca y le quita una gran cuota de mercado. Porque después encima, cuando tapan el agujero con dinero del pueblo, tienen la cara dura de decirle, esto es un rescate a la banca. No, es un rescate a las cajas, donde estaba la casta política y la Iglesia Católica. A la banca no, porque ahora seguía funcionando por su sitio. Ellos hicieron bueno a los banqueros. Ese símbolo de antes del banquero, ese gordo con el chaqué, el puro, la chistera, a eso lo han hecho bueno esto, la casta política esta. Como al otro, genocidio aparte, lo han hecho bueno esto. Y entonces han saqueado el país al completo. O sea, ya no cabe más. Como todavía querían más, pues se inventan las preferentes, las participaciones preferentes, y venden humo.
de empresas que ya estaban quebradas. Y Caja Madrid sale a bolsa, presentando folletos de la Comisión Nacional de Mercado de Valores falsos y engaña a todo el que acude a aquella salida a bolsa de Caja Madrid y siguen saqueando. Y todo esto ha ocasionado ya no muchas personas arruinadas, sino muchas personas muertas. No sabe nadie ni nos va a enterar porque ellos no lo van a publicar. El montón de ancianos que al perder todos los ahorros de toda su vida, con esas participaciones preferentes y otros productos que le vendieron como deuda perpetua, o sea, deme usted el dinero al que no tendrá derecho a recuperarlo nunca. Era deuda perpetua, una estafa. Y nunca se le decía al cliente. Muchos ancianos se suicidaron. Y otros murieron de la pena. Y estamos hablando de una economía doméstica, de simples asalariados, agricultores, constructores, pequeños albañiles, gente toda una vida ahorrando, tenían su ahorro en esa caja de ahorro, se lo convirtieron en un banco, el director le dijo que comprara este producto que era su salvación y perdieron todos sus ahorros. ¿Dónde está el dinero que no tiene el pueblo? Porque el dinero es lo único que en este mundo no se pierde. Se pierde el humo. El dinero no. Lo que no tiene uno, lo tiene otro. El dinero cambia de mano. Pues lo tiene la casta política en los paraísos fiscales. Y punto. Lo mismo que el ciudadano de este pueblo, 4 generaciones posteriores, va a estar arruinada. Cada españolito que nace en este país ya nace debiendo 35.000 euros. De la casta política va a haber 4 generaciones que no van a tener necesidad ninguna de trabajar. Todo esto, ¿cómo ha sido posible? Pues hay que reconocerlo. Por la servidumbre voluntaria del pueblo. Cada pueblo tiene lo que se merece, sin lugar a dudas. Y ellos han tenido, y lo siguen teniendo, el cheque en blanco para hacer lo que les dé la gana. El sistema político que tenemos, partidocrático, es exactamente el mismo por el que accedieron al poder Hitler y Mussolini. Acceden al poder y una vez dentro del poder le van recortando terreno a los demás, compraron todos los medios de comunicación, aquí ya nadie, como dijo Alfonso Guerra, el que se mueva no sale en la foto, hasta que termina instaurándose una dictadura de corte personalista. De hecho ya los presidentes de gobierno, y por ejemplo el último, el Pedro Sánchez, él gobierna por decreto ley. Ya no hacen siquiera el paripé de decir voy a llevar al legislativo esto, aunque ya sabemos que están los mismos, exactamente los mismos. Claro, aquí es el presidente del partido el que hace una lista que después son los diputados que lo eligen a él, luego el circuito cerrado. Y el Consejo General del Poder Judicial lo eligen ellos, pues lo que había con Franco, coño. Con un agravante, digo más, que Franco nunca se disfrazó de lo que no era. Y todos sabíamos quién era el enemigo y dónde estaba. Y el que se la quería jugar, se la jugaba, y el que no, no. Esto nos han engañado a todos. Y los de la izquierda, los que decían que eran de izquierda, mucho más a lo suyo. Esto es una dictadura pura y dura de partidos políticos, donde el ciudadano está totalmente impotente a hacer nada. Luego, o aquí espabilamos, porque la ruina económica, esa está por encima de la izquierda, la derecha, los ateos, los católicos, lo que tú quieras, o espabilamos y hacemos la transición que no se hizo la otra vez, o el jefe del Estado y los partidos políticos se ponen de acuerdo, paran, se abre el periodo constituyente, el pueblo elige a sus representantes, se hace la Constitución, y en elecciones separadas el pueblo elige a su diputado de distrito,
que defiende los intereses del ciudadano, de su distrito, como vemos que hacen en las democracias europeas. En Inglaterra, el ciudadano tiene el teléfono de su diputado de distrito y el correo electrónico y el WhatsApp, donde le dice, oye, que me prometiste que ibais a abrir aquí una biblioteca cuando yo estuviera y hasta la fecha, como no lo hagas, no te vuelvo a elegir. Y donde además el que mete la pata, y no digamos ya si mete la mano, es destituido por el ciudadano. Democracia, poder del pueblo. O lo hacemos esto por las buenas y el poder cede en hacerlo, o yo le garantizo que en España hay guerra civil. Por una razón muy sencilla. Las guerras civiles nacen de la injusticia y ya no podemos ver más injusticia de la que estamos viendo. Las cárceles llenas de robagallinas. Ese pobre pastor que cogió una hierba para hacerse una infusión y por poco lo mata. Ese enfermo drogadicto que fue a robar a una caja de ahorro y en la ventanilla, metió la mano por la ventanilla y se llevó 20 euros, que fue lo que pudo coger. Y por 20 euros le ha salido una condena de 3 años de cárcel. Y el presidente de esa caja de ahorro, que ha dejado un agujero de 3.000 millones de euros, que además era un cura encima, porque estoy hablando de Cajasur, de Córdoba, que la iglesia encima como premio lo ascendió a obispo, pues ese cura, por esos 3.000 millones de euros, ni se ha sentado en el banquillo siquiera. Y el drogadicto por 20 euros, 3 años y medio de cárcel. Que a mí, Rafael Bueno, que denuncio ante la Fiscalía Anticorrupción el saqueo de la Cajasur eclesiástica, los curas banqueros, con la alcaldesa comunista Rosa Aguilar y su socio constructor Sandokan, pues a mí la Fiscalía Anticorrupción me archiva la denuncia y me amenaza a mí. Hemos llegado a tal nivel de corrupción y degeneración que es el ciudadano que denuncia al perseguido, pero perseguido a todos los niveles. Tú denuncias, bien, te archivamos la denuncia y encima te vamos a perseguir y te vamos a matar civilmente. Porque yo me acuerdo que a mí un día un canónigo en Córdoba, cuando yo sabía que ya me estaban haciendo la guerra por todos lados, intentando que yo no encontrara ningún banco más, que en el despacho profesional que tengo nadie trabajara conmigo, pues a la muerte civil. Yo me lo encontré un día en la calle, se rió de mí un tono burlesco, y yo me dirigí a él y le dije, yo ya sé que me estáis haciendo la guerra. Y le dije, pero te voy a decir una cosa, a mí me vais a tener que matar. No me voy a rendir. Y me dice a mí el canónigo banquero, el cura banquero, dice, no, hombre, matarte, no, está muy antiguo. Tú te vas a tener que suicidar. Porque nosotros, con nuestro poder, vamos a poner los medios para que seas tú el que te tenga que suicidar. Y yo le dije, con la misma ironía, pues posiblemente, porque poder tenéis para eso y para más, pero tú no lo vas a ver. Pero en esa postura mía hay muchísima gente en este país que se ha tenido que suicidar por denunciar, por ser honrado, por no complicarse, por no pringarse en algo. Son los perseguidos. Sevilla hay una asociación, Alianza contra la Corrupción, donde un funcionario que denuncia los tejemanejes de la UGT, pues lo han condenado a él. Y no se ha abierto siquiera una investigación contra la UGT. Hay otro caso en Sevilla de un funcionario de la Junta de Andalucía que denuncia el cártel del fuego, el mangoneo que se traía a la Junta con los aviones apaga incendios, y lo han procesado a él. Y los aviones siguen con el mismo tejemaneje con la Junta de Andalucía. José Antonio Avellán, que era un periodista muy famoso de este país, cuando tiene la mala idea de denunciar las emisoras ilegales de la COPE, a la que la Junta de Andalucía a esas emisoras ilegales le había dado 400 millones de euros,
pues Antonio Avellán estuvieron a punto de matarlo. Y hay un vídeo de la mujer de Avellán, que yo invito a la gente que lo vean, lo busquen en Google, en el que prácticamente pide, por favor, respeto para su familia. O sea, como en la película El Padrino, la viuda del que mata va al padrino a decirle, por favor, respeta por lo menos a mi hijo, no lo mate. Es que estamos en un sistema mafioso. Ya no es corrupto. Es que cuando ya se persigue al honrado y si no lo obligamos a suicidarse, vamos directamente a él y lo matamos, hablamos de un sistema corrupto, por naturaleza propia. Y de esa forma de actuar sabe mucho más la Iglesia que el poder político. No nos olvidemos lo que hizo la Iglesia con Juan Pablo I. Banco Ambrosiano, relaciones con la mafia y con los masones de la logia masónica P2. El Banco del Vaticano ha blanqueado todo el dinero negro del mundo, de todas las mafias del mundo, mafia italiana, rusa, de todos los países sudamericanos que son narcoestados. Todo eso se ha blanqueado porque han tenido impunidad total. A pesar de eso, como son insaciables, pues tuvieron la mala idea de engañar a la mafia. Y la mafia, como se la gasta, pues cuando entra Juan Pablo I de Papa, el tema del Banco Ambrosiano va a reventar y va el arzobispo Marcinko, que era presidente del Banco Ambrosiano, con los cuervos del Vaticano, a explicarle a Juan Pablo I qué pasaba. Y Juan Pablo I le dice, pero hombre, ¿cómo la Iglesia Católica está metido en estos negocios mundanos, banca, mafia? Esto, por favor, que se aclare hasta las últimas consecuencias y que la Iglesia sea parte de ahí. Hay una conversación que tiene el arzobispo Marcinko con sus amigos cardenales cuando sale de allí, que me la cuenta a mí un periodista italiano, que le dicen los otros cardenales al arzobispo Marcinko, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho? Y le dice el arzobispo Marcinko a los cardenales, dice, joder, que hemos elegido papa a un tío que cree en Dios, macho. Y que dice que si la Iglesia no tiene que estar metida en estos negocios, pues nada. Cianuro al canto y mandar a Juan Pablo I con Dios. Y por si alguien tiene la menor duda, el mafioso americano, primo del arzobispo Marcinko, que ayudó a que Marcinko envenenara a Juan Pablo I, lo ha contado en un libro que se llama Cuando la bala golpea el hueso, que no ha venido a España ni vendrá por la cuenta que le tiene. Entonces, toda esta trastienda de actitudes mafiosas, neoliberalismo, capitalismo puro, mafia, de eso la Iglesia sabe más incluso que la casta política, mucho más. No traiciono jamás a ninguna fuente que... O sea, yo cuando le digo a alguien, yo te doy mi palabra que esto... Y yo sé cosas que como las diga, saben, porque son... ¿Te han estado tres? Han estado tres. Han estado tres. Y yo lo cuento, pues este. Y no, yo no me juego la vida de nadie. Pues si quiere empieza por Trevijano. Vale, cuando quieras. Bueno, vamos a ver. Hay un personaje importante antes de la transacción y durante la transacción, que es Antonio García Trevijano. Antonio García Trevijano intenta promover esa ruptura con el franquismo y la instauración de una democracia en España. Y de hecho él, en el franquismo, crea la Junta Democrática, donde él reúne a los partidos que estaban incluso en la clandestinidad, habla con ellos e intentan llegar a un acuerdo entre todos para hacer ese proceso democrático en España a través de la Junta Democrática. Después terminó siendo la Plata Junta y claro, como aquello molestaba a todo el mundo, él sufrió dos importantes atentados todavía en el franquismo y después en el postfranquismo, pues inmediatamente estos lo apartaron de la circulación, lo encarcelaron con un tema de la Guinea Ecuatorial,
al que él le había hecho una constitución, porque era un jurista y una persona importantísima, a pesar de que tenía un carácter muy abrupto y muy agrio y era muy vehemente en su forma de decir las cosas, ¿no? Pero tenía tal importancia política y tan relevancia que en los papeles de Wikileaks él aparecía como la única oposición al franquismo, no comunista. Y sin embargo, pues todo eso quedó diluido. Ahora hay unos jóvenes que me consta a mí que han restituido esa Junta Democrática y que a través de una asociación cívica sin ninguna aspiración política, porque ellos no quieren nada para ellos, están intentando que se haga ese proyecto de ese pase de esta dictadura de partido que padecemos a la democracia que no se hizo, y me parece muy valiosa su aportación, porque son gente que lo están haciendo gratuitamente, que se están pagando incluso tanto las pancartas como los viajes, como todo tipo de acción no violenta que están llevando a cabo. Yo además colaboro muy gustoso con ellos en lo que pueda, pero entiendo que son ellos los jóvenes los que tienen que ir por ese camino. En cuanto al tema del poder de la Iglesia, que nos podíamos llevar hablando meses, pero es importante, como yo he dicho antes, que la Iglesia ha multiplicado sus privilegios respecto a los que tenía con el franquismo. La razón es muy sencilla, porque por ejemplo en el tema de las inmatriculaciones, ¿no? Yo cuando algún político me llama y me dice, oye, vente con nosotros que vamos a manifestarnos para que la Iglesia devuelva las inmatriculaciones que ha hecho. Digo, no, pero si es que la Iglesia no nos ha robado nada en el tema de las inmatriculaciones. Es mucho peor todavía, porque el que nos ha robado es el partido político, o sea, el que teníamos para defender nuestros intereses, el que nos ha robado esos bienes al pueblo y se los ha regalado después a la Iglesia. Claro, así la Iglesia dice, nosotros no hemos robado nada. A nosotros, aprovechando una ley que nos han hecho, hemos inmatriculado una serie de bienes que no eran de dominio público. Pero claro, es que es mucho más grave. O sea, es mucho más grave que un obispo llegue y matricule. Entonces podríamos decirle a la Iglesia, oye, devuélvenos lo que nos ha robado. No, es peor. La Iglesia con el tema de las inmatriculaciones es mucho peor que lo que se dice, porque la casta política de izquierda, cuando intenta aparentar ser de izquierda, que yo creo que ya no lo puede conseguir, quiere hacerle ver a la gente que la Iglesia se ha apropiado de esos bienes. No. Ha sido la casta política la que ha hecho una ley para que aquellos bienes de dominio público que no estaban inscritos se los apropie la Iglesia Católica. Luego el caso es mucho más sangrante, porque si un político es el que tiene que defender y administrar nuestros bienes, y es precisamente el que nos los roba para regalárselo a un Estado extranjero paraíso fiscal, como es el Estado Vaticano, pues todavía muchísimo, muchísimo más grave. Le ha multiplicado los privilegios a la Iglesia Católica. Prácticamente la Iglesia Católica tiene determinados poderes del Estado casi acaparados, como es el caso, por ejemplo, del Poder Judicial. Hay muchos jueces que no han sido religiosos en su puñetera vida y se han hecho del Opus Dei para escalar dentro de la judicatura. Con el tema judicial digo lo mismo que he dicho con las bases de la izquierda. Conozco a muchísimos jueces honradísimos, con un sentido del deber y de la justicia enorme. Pero claro, están cohibidos, están amedrentados. Porque a mí me decía uno un día, yo tengo plena libertad para poner una sentencia y yo pongo la sentencia que quiero y a mí no me llama un político para decirme la sentencia que tengo que poner. Digo, ya, pero como tú metas en la cárcel un político o el presidente de una caja de ahorro que quebró, político o cura, tú sabes que tu carrera judicial ha acabado ya para los restos. O no sabemos qué le pasó al juez Garzón,
¿Qué le pasó al juez Elpidio Silva cuando metió en la cárcel a Miguel Blesa, el presidente de Caja Madrid? Que al final fue honrado y se pegó un tiro. Que fue a Córdoba a la finca de mi amigo Pepe Romero y se pegó un tiro. Por lo menos fue honrado. Porque, hombre, eso de pilinguis y cocaína a domicilio, con Don Periñón, con las tarjetas Black, pagado por el pueblo, a costa de las preferentes que no se les devolvieron, a los impositores que tuvieron que suicidarse al perder todos los ahorros, me parece muy fuerte. Entonces, tiene que sacar la Iglesia Católica su influencia de los poderes esenciales del Estado, que hoy es uno, porque esto es como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues esto es lo mismo. Congreso de los Diputados, Presidente del Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, los tres poderes en uno. Es lo mismo, exactamente igual. Dictadura feroz, donde todo el mundo, porque hay que ver, yo he puesto como ejemplo muchas veces, cuando me hablan de la corrupción a nivel nacional, a nivel estatal, yo ponía de ejemplo la mesa del Consejo de Administración de Caja Sur, la caja de la Iglesia Católica, donde alrededor de esa mesa del Consejo de Administración se sentaban curas, comunistas, socialistas, sindicalistas, peperos, impositores de la cultura, y qué curioso que los que en un tiempo antes se fusilaban unos a otros, ahora todos compartían mesa y mantel. ¿Por qué? Pues porque todos tienen el mismo objetivo, el mismo Dios, el poder y el dinero. Pues lo mismo que se hacía en ese consejo de administración de esa caja de ahorros de la Iglesia, se ha hecho a nivel nacional. Iglesia, partidos políticos, finanzas, tela de araña, nosotros nos lo guisamos y nosotros nos lo comemos. Y el pueblo a pagar y a callar, porque las persecuciones son tremendas. Las persecuciones a periodistas al que se le ocurra decir una verdad, o expresar una opinión libremente, porque aparte de quedarse sin trabajo, no vuelve a encontrar trabajo nunca más. Hay que ver lo que se hizo en España con el COVID, con las residencias de ancianos, porque además le vino como ni de perilla. O sea, porque el COVID viene cuando ya revienta la estafa piramidal de la burbuja inmobiliaria con el saqueo de las cajas de ahorro, ya la quiebra ya no aguanta más, y entonces viene el COVID, le vino de perilla. Ahora ya la culpa de todo la tiene el COVID. ¡Oh! La ruina de España del COVID. Pero claro, si cuando llega el COVID no coge a la sanidad con los recortes que ya estaban imponiendo porque no había dinero, posiblemente el crimen que se cometió en muchas residencias de ancianos, cerrando la puerta del anciano y dejándolo morir allí. Que los judíos del Holocausto seguro que sufrieron menos, porque seguro que se tarda menos en morir con los efectos del gas venenoso, que algunos de estos ancianos que posiblemente estuvieron días agonizando. Y cuando abrieron la puerta ya se lo encontraron muerto. Que las pocas familias que ha habido de estos ancianos, cuando han querido acudir a la justicia para pedir justicia, aparte de archivarles su causa, los han amenazado a ellos. Estamos hablando de un Estado mafioso puro y duro. O sea, ¿qué diferencia hay esto con lo que hacía el genocida Franco? Ninguna. O la Santa Inquisición. Ninguna. Que parece mentira. Que, por ejemplo, en el programa de La Clave de Balbín, hace 40 años se dijeran cosas entonces que hoy no se atreve a decir nadie, lo que quiere decir que vamos evidentemente para atrás.
Que yo me acuerdo que La Codorniz, un periódico satírico del franquismo, decía más cosas que se atreve a decir hoy. Que cuando te sientas a hablar en una tertulia de radio o de cualquier medio de información, lo primero que te dicen es, "Shh, cuidado con lo que dices, que al poder no se... porque que me juego yo aquí mi tal, y a la iglesia menos. Cuidado, que es muy fuerte. Que Franco tenía una cárcel en Zamora donde nada más cabía cura, que cuando un obispo se le ponía tonto, a la cárcel. Y que hoy un cura haga lo que le dé la gana, viole a todos los niños que le dé la gana y que tenga impunidad total. Porque yo digo aquí ahora, la Iglesia Católica es pederasta, mafiosa en sus finanzas, en sus relaciones con la mafia, con los masones y pederasta. Y que no me venga a mí con el cuento, es decir, no, la Iglesia no, porque lo que hagan unos curas, la Iglesia, no, mire usted, se lo voy a explicar. Un banco. Cuando algún compañero mío de los 4 bancos que yo he estado ha metido la mano en la caja, que algunos los ha habido, ha metido la mano en la cuenta de un cliente, el banco lo primero que ha hecho es ponerle el dinero a ese cliente en su cuenta. Segundo, despedir a ese empleado inmediatamente. Y tercero, llevarlo a los tribunales y personarse como acusación particular. Así nadie podrá decir, a mí me robó un banco. No, a mí me robó un empleado de un banco. Y el banco hizo lo que tuvo que hacer. ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica con los pederastas? Pues que los ha premiado, los ha cambiado de sitio, los ha mejorado. A mí me decía un amigo mío que está tirado en una parroquia de una aldea, que come gracias a lo que le llevan los vecinos. Me decía a mí un día, coño, a ver si voy a tener que abusar de un niño para que me lleven un día a una parroquia mejor, porque todos los compañeros míos que han abusado de niños o de monjas, a las que después han obligado a abortar. Es que a todo eso la Iglesia encima les ha dado un puesto mejor, los ha trasladado de sitio y los ha llevado a un puesto mejor. Y encima han cargado contra las víctimas. El abuso infantil, el abuso contra una pobre monja y encima que la han obligado a abortar, eso es matar en vida a una persona. ¿Y qué es lo que ha hecho la jerarquía eclesiástica? Atacar encima a esas víctimas. Que le pregunten a Cuatrecasas, el padre del niño del colegio del Opus Dei, cómo Silverio Nieto viene aparentando defender a la víctima y lo que hace es sacarle información para después cambiar, incluso hizo obras en el colegio para que pareciera mentira todo el testimonio del niño y atacar a la víctima como se le ha atacado, vilipendiarla, difamarla. La Iglesia es pederasta, mafiosa y asesina, porque no se le olvida a la gente. Yo respeto profundamente todas las creencias religiosas, al igual de las que no tiene ninguna. Pero catolicismo es anticristianismo. No se puede creer en Dios y pertenecer a la Iglesia Católica. Porque además yo le digo a mis amigos creyentes que permanecen dentro de la Iglesia Católica que tienen que dejar de ser cómplices, porque la Iglesia lo tiene muy claro. La Iglesia abre un abanico de extrema izquierda a extrema derecha, de la teología de la liberación hasta los legionarios de Cristo y el Opus Dei. Y todos les son válidos. Y después ellos van sacando los peones conforme les interesa, conforme el gobierno que vaya saliendo y va a faltar. Luego, el que está a la izquierda de la Iglesia que dice, no, yo estoy en las misiones con los pobres, siguiendo el mensaje evangélico, me parece muy bien. Y yo respeto esa postura tuya. Pero tú tienes que darte cuenta que tú le estás haciendo el juego al resto de la Iglesia. Y voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Yo voy un día con un amigo mío, cliente de la Caja Sur Eclesiástica, que me dice,
tengo un problema con Cajasur, me van a ejecutar los préstamos porque no he podido pagarlos y me lo van a quitar todo. Dice, el ejecutivo que estoy hablando te conoce y te valora. Dice, hombre, a ti no te importa venirte conmigo porque siempre 4 ojos ven más que 2. Digo, pues yo encantado. Entonces yo por echarte un cable a ti y hablo con él y exponemos el tema y alguien busca la mejor solución para lo tuyo, mejor. Si él se arriesga a que no lo echen cuando me vean allí con él, ese ya es problema suyo. Voy a entrar con mi amigo en la caja. Y en la puerta, ese día había una monja pidiendo dinero. Y va mi amigo, saca el monedero, saca dinero y le echa dinero la hucha a la monja. Y le digo yo, ¿qué hace? Dice, coño, pues dándole una limosna a la monja, ¿no lo ves? Digo, ¿y no te das cuenta que le está dando una limosna a la misma empresa que si ahora ahí arriba no llegamos a acuerdo con el cura banquero que hay ahí, te va a quitar todos tus bienes? Dice, hombre, es que no es lo mismo. Dice, ¿cómo que no es lo mismo? ¿Esta monja de qué iglesia es? De la Iglesia Católica, ¿no? ¿Y el cura banquero que hay arriba de quién es? De la Iglesia Católica. Pues han tenido todo el arte en 2022 años de tener a la gente engañada hasta ese punto. Porque tú te imaginas que en la puerta del Banco de Santander estuviera alguien de la familia Botín pidiendo limosna y la gente le diera limosna. Pues la iglesia sí. Y la gente sigue con esa venda. Y la gente tiene que despertar. Y la gente tiene que ser consciente que a ese Jesús de Nazaret, que crucificaron los sumos sacerdotes con el poder romano, 325 años después, el emperador Constantino, con el obispo Ocio de Córdoba tenía que ser. Porque en Córdoba, verdad, hay de todo, pero yo, cuanto más gente conozco, más quiero a mi perro. Porque tiene su cosa. Entonces dicen, vamos a ponernos de acuerdo, lo mismo que se hizo con la izquierda en este país. Y le dice al obispo Ocio, mira, te voy a ofrecer 2 soluciones. O te asocias conmigo y tú sigues aparentando ser cristiano, pero aquí, a mis órdenes, con el poder, o te corto la cabeza. Tú dirás lo que dice. Y entonces se inventa la Iglesia Católica, la Vaticana, se crea 325 años después, como la traición al cristianismo y la compra por el Imperio Romano. Y después la Iglesia, ¿qué es lo que ha hecho? Imponer una serie de dogmas, como los que ha impuesto la Carta Política, y prácticamente la Iglesia Católica en sus 2022 años ha matado a muchísimos más cristianos de verdad, creyentes de verdad, acusándolos de herejía y de paganismo. Como Franco fusilaba a un republicano y encima le decía que era por rebelde. Coño, pero si que estás rebelado eres tú, no soy yo. Hay que tener arte para eso, porque son las directrices del poder. Y en ese poder, la Iglesia. Tú aparentas hacer una cosa haciendo al mismo tiempo todo lo contrario. Pongo un ejemplo más de la Iglesia Católica por si a alguien le cabe la menor duda. Mi mujer y yo tenemos 2 amigos gays, que eran curas. Y ellos se dan cuenta que son gays cuando se conocen. Pues yo hablo con ellos con total libertad, como con todo el mundo. Y yo le tenía mis dudas y le decía, oye, ¿pero ustedes no sabíais que era gay de pequeñito? Pues no. Y nosotros entramos en el seminario muy jóvenes, niños casi, con esa represión que te imponen en los seminarios, pues casi tú no llegas a sentir lo que eres y tal. Claro, cuando ellos se conocen, ellos se dan cuenta que sale aquello que llevaban oculto, tapado, dentro, como le quiera llamar. Como son personas honradísimas, por eso son amigos nuestros, se fueron a su obispo y le dijeron, mire usted, nos hemos dado cuenta de esto y nosotros no estamos dispuestos primero, ni engañarnos a nosotros, pero sobre todo, y antes del primero, engañar a nuestra feligresía. Nosotros no podemos predicar lo que predicamos en base a la homosexualidad y a la postura de la Iglesia, viviendo nosotros lo que estamos viviendo. Y le dice el señor obispo, que vive
Pues yo de todo lo que digo, el que quiera, tengo más que pruebas muy bien depositadas a muy buen recaudo, para que el día que a mí me pase algo, aunque sea natural, todo eso va a salir. Y le dice el señor obispo, todavía le dice, hombre, pero por favor, ahora a estas alturas me vaya a venir a mí con estos cuentos, coño. Hacer lo que hacemos todos, taparlo, negarlo, aparentar una cosa y después ustedes dentro de casa hacen lo que os dé la gana. Y le dice el señor obispo, oye, es que como nos tengamos que ir los gays de la iglesia, van a tener que decir misa a los monaguillos. Venga, venga, venga. Y como estos dos son honrados y dijeron que no estaban dispuestos a hacer eso, pues llevan, que yo sepa, cerca de 30 años perseguidos, sin encontrar trabajo ninguno de los dos, con un nivel de estudio y de cultura que se salen. Perseguidos a todos los niveles, ellos, su familia y todos sus amigos. Y saben que cura, que simplemente que los salude por la calle, ya queda fulminado. Esta es la forma de actuar de la mafia política, eclesiástica, el trono y el altar, que desde que el mundo es mundo, siempre ha sido la misma tela de araña. Esto es un volcán de corrupción. O sea, es una corrupción sistémica y sistemática, y entonces, si la corrupción es como la lava del volcán, viene de arriba para abajo y lo arrasa todo. O damos un golpe de timón por las buenas, como he dicho antes, que el poder ceda el poder y se haga la transición que no se hizo, o en España hay guerra civil. Digo más, es que tiene que haberla. O sea, es que las generaciones venideras no pueden conformarse a vivir sin tener cubiertas sus necesidades básicas, porque esto les han robado el futuro. Es que tenemos un índice de suicidio de los jóvenes en España que es muy superior al de la media europea. ¿Por qué? Porque a los jóvenes les han robado el futuro. Esos jóvenes se están suicidando porque ellos, esta casta criminal, política eclesiástica, les ha robado el futuro. Y alguien tiene que pagar por ello. Esto no puede quedar impune. Esto no puede quedar así. Esto no puede quedar, como he dicho antes, que el robagallinas se tire 4 o 5 años en la cárcel y los que se han llevado cientos de miles de millones. No, porque hay otro caso evidente que es Hernández Moltó, ni socialista ni obrero, presidente de Caja Castilla-La Mancha, 9.000 millones de euros de agujero. Le sale una sentencia de 2 años. Y como no tiene antecedentes, pues no va a la cárcel. Bueno, pues hay una folclórica que por 400.000 euros le sale una condena de 2 años y fue a la cárcel. Luego, ¿dónde está la justicia aquí? O sea, si el legislativo, que es donde se hacen las leyes, no legisla buscando la justicia social, los derechos humanos y el beneficio del pueblo, sino que al ser un monopolio, una dictadura, legisla para reforzar el poder contra el pueblo, pues cada vez tendremos más leyes injustas. Como yo le decía un día a un amigo mío juez, digo, oye, macho, de tanto estudiar leyes, te has olvidado ya en distinguir lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto. Volvámonos a ese camino, porque Estado de Derecho era el franquismo también. Una cosa es un Estado de Derecho y otra cosa es que ese Estado de Derecho sea justo y aplique el interés del pueblo por encima de los demás. Estamos tan apartados de eso como lo estábamos en el franquismo. Ya ustedes después lo enlazáis una cosa con otra. Enlazáis una cosa con otra, ¿me entiendes? Con lo que sea. Pero
Quiero poner otro ejemplo, que me gusta a mí poner ejemplos, y no digo nombre y apellido, pero si alguien quiere que me lleve al juzgado, que yo le suelto allí, porque tengo por sistema además, creo que es una buena costumbre. Cuando alguien me ha denunciado en el juzgado, yo he ido allí a demostrar que lo que he dicho es verdad, y ya aprovechando que estoy en el juzgado, pues le suelto al juez un par de cositas más, por si él no ha tenido conocimiento, para que lo tenga, ¿eh? Y actúe. Para que después no pueda decir, es que como nadie ha denunciado, pues aquí tiene un par de cositas más. Y si me llama 2 veces, te traigo 4. Y si me llama más, pues yo así. A ver si nos cansamos. De la explicación de cómo la corrupción es factor de Estado, no ya de gobierno. Porque Antonio decía, la corrupción es factor de gobierno. No, es factor de Estado. Está por encima de los diferentes gobiernos. Voy a poner un ejemplo. Gil, de Marbella, que todo el mundo lo conoció. Bueno, Gil entra en Marbella pactando con la Junta de Andalucía y con el resto de partidos políticos. Bueno, tú te encargas de Marbella, nosotros miramos para otro lado, ¿me entiendes? Y tú allí a lo que te parezca y tal. Ese es el reparto que se hizo en la transacción. Tu partido político, las cajas tuyas de tu zona para ti, la de tu autonomía para ti, y tú trinca de aquí, yo trinco de aquí, tú no me levantas a mí lo mío, yo no te levanto a ti lo tuyo, y así vamos funcionando. Y la entra Marbella, hace de la suya, y la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, pues como no se enteran de nada, no ven nada, ¿eh? Al que intenta denunciar se lo cargan, van a por él, pero claro, ya va Gil y dice, ahora me voy a presentar a la alcaldía de Ceuta y Melilla. Y ya, ahí ya le tocó la pirindola al poder central y dice, no, quieto, hasta aquí ha llegado. Te hemos dado cuerda hasta aquí, pero hasta aquí no. Y entonces le empiezan los mismos que la habían tapado y la habían cubierto todo, los mismos, y en cualquier caso de corrupción pasa igual ahora, y empezando por el de Borbón. Es que aquí nadie sabía lo que estaba haciendo el Borbón. ¿Cómo que sí lo sabía? Es que iban juntos. Hombre, es que a mí por pasarme 10.000 euros cuando he salido al extranjero me han metido una bulla tremenda, y los políticos españoles han sacado el dinero, en dinero, escoltados, con escolta. El Puyol ha pasado la frontera con escolta suya, protegido. Entonces cuando empiezan a buscarle las cosquillas a Gil, dice Gil, a mí me va a ir bonito era para qué. Ahora voy a empezar yo a alargar las corrupciones de la Junta de Andalucía. Y va y da una serie de pagarés, los pone ahí encima de la mesa, con nombre y apellido, que le había pagado al vicepresidente de la Junta de Andalucía para que le cambiara el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, él solo en concreto, para poder hacer lo que hizo. Dice, y esto es un aperitivo de lo que tengo preparado. Inmediatamente el poder se reunió y cambió la ley y dijo, a partir de ahora, ya igual de delito, cobrar como pagar, con lo cual ya nadie pudo denunciar nada. ¿Qué está pasando ahora con el tema del independentismo catalán? No, ya no es delito, ya la sedición no es delito, ya dar un golpetazo no es delito, porque como lo ha dado un socio mío, no es delito. Ni Franco. Mira, es que